Normatividad y proceso de archivo de historias clínicas. Nancy Esera González Bedoya. Directora, Tibisay Galván Lafón. Universidad de Córdoba, 2016. El objetivo general de este objetivo virtual de aprendizaje es presentar los alineamientos y normatividad establecida con referente al archivo de historias clínicas. Para esto, identificaremos el marco normativo que rige a las instituciones de salud con respecto al archivo de historias clínicas e ilustraremos sus componentes y características. La historia clínica. Documento privado de diligenciamiento obligatorio sometido a reserva y que registra de manera cronológica el estado de salud del paciente, los actos médicos y demás procedimientos que conllevan a garantizar una atención de calidad al usuario. Archivo. Proceso donde se conservan los documentos ordenados y clasificados que produce una institución, personalidad, etc., en el ejercicio de sus funciones o actividades. Foliar. Numerar las páginas o folios de un documento. El artículo 34 de la Ley 23 dicta normas en materia de ética médica, donde la historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente y menciona los documentos mínimos que debe tener la historia clínica, como lo es la identificación del usuario, registros médicos científicos y anexos según lo considere la institución. En el 1999 nace la Resolución 1995, por el cual se establecen normas para el manejo de historias clínicas y establece características básicas como son la integridad, es decir, que la historia clínica debe reunir los aspectos tanto científicos como administrativos. Secuencialidad. Los registros de la prestación de los servicios en salud deben consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Racionalidad científica. Para los efectos de la presente resolución es la aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas a un usuario, de modo que evidencie en forma lógica, clara y completa. Disponibilidad. Es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que se necesita, con las limitaciones que impone la ley. Esta resolución establece 3 tipos de archivos según su duración de inactividad, como lo es: archivo de gestión. Es aquel donde reposan las historias clínicas de los usuarios y se tiene un activo uso en un lapso de 3 años. Archivo central. Es aquel donde reposan las historias clínicas de los usuarios que no volvieron a usar los servicios de atención con una permanencia de 7 años. Por último, tenemos al archivo histórico. Es aquel al cual se transfieren las historias clínicas que por su valor científico, histórico o cultural deben ser conservadas permanentemente. Esta resolución establece quiénes pueden acceder a la historia clínica, como lo es el usuario, el equipo de salud, las autoridades judiciales y de salud en los casos previstos en la ley, las demás personas determinadas en la ley. Otro ámbito que dicta esta resolución es la organización de la historia clínica y determina que la historia clínica debe diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada anotación debe llevar la fecha y hora en la que se realiza, con el nombre completo y firma del autor de la misma. En el 2005 aparece la Resolución 1715, la cual modifica los años de tenencia en cada archivo, quedado así.
La historia clínica debe conservarse por un periodo mínimo de 10 años, contados a partir de la fecha de la última atención. Mínimo 3 años en el archivo de gestión del prestador de servicios de salud y mínimo 7 años en el archivo central. La resolución 1715 dicta nuevas normas de organización recomendando que los documentos deben ir ordenados de manera homogénea, deben ir legajados con ganchos plásticos. La organización al interior debe ser cronológica, según la fecha de atención. Los registros deben foliarse en la parte superior derecha. Y dice que si el expediente genera más de 200 documentos, se deberá crear otra unidad de almacenamiento con la misma identificación, quedando así la normatividad vigente y aplicada en la actualidad. Podemos concluir diciendo que el marco normativo del Archivo de Historias Clínicas en Colombia ha buscado la organización y control de este proceso, orientando y dando lineamientos a seguir para un mejor funcionamiento del mismo. Evaluemos lo aprendido. ¿Qué resolución establece los años de duración de tenencia para cada archivo? A. Ley 100. B. Resolución 1715 de 2005. C. Resolución 2526 de 2010. Si tu respuesta es la B, estás en lo correcto. ¿Cuántos años debe archivar en total una historia clínica? A. 20 años. B. 50 años. C. 10 años. Si tu respuesta es la C, has acertado nuevamente. Recordemos que la resolución 1715 de 2005 establece 3 años en el archivo de gestión y 7 en el archivo central.